Como hoy es un día de familia, deseamos bendiciones a todas las familias de la iglesia y vamos a mirar un versículo bien conocido por todos los lectores de la Biblia. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Proverbios capítulo 22, versículo 6, que es un texto bien conocido por todos los lectores de la Biblia. Proverbios 22, verso 6, que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Una vez más, verso 6 del capítulo 22 de Proverbios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bueno, vamos a dedicarle estos minutos, hermanos, a pensar en la palabra del Señor. Vamos a pensar unos minutos en la palabra del Señor y quiero invitarles, mis apreciados hermanos, a que pensemos en un tema que quiero compartirles en esta mañana. Lo que yo quisiera compartirles es que los padres deben estar seguros de a quién están levantando en casa. Los padres deben saber qué principios, qué valores se siembran en casa. Esperamos pues la atención de todos allá en casa. Esperamos que todos estemos muy atentos, pero quise tomar este texto como base específicamente para hablar de dos familias bíblicas, dos familias que no, pues, más que bíblicas, más bien que nos menciona la Biblia, dos familias que nos mencionan la Biblia, donde los protagonistas de lo que llegaron a ser sus hijos fueron sus padres. Dos o tres familias vamos a mencionar hoy. El primer libro de Samuel, en ese libro a veces nos fijamos mucho lo que dice Samuel acerca de las batallas que tuvo David, las derrotas a Goliat, una cantidad de cosas que menciona el primer libro de Samuel. Pero este primer libro de Samuel menciona dos o tres familias que vamos a tomar hoy como referencia. Por eso quise tomar este versículo de Proverbios 22 como punto de partida, donde la Biblia dice: instruye al niño. A mí me parece que es fundamental, mucha atención, es fundamental que nosotros nos fijemos bien en esta oportunidad y que comprendamos que un niño no será jamás, cuando adulto, no será jamás lo que nunca aprendió siendo niño. Ese niño mostrará en su adultez lo que aprendió en su niñez. Y yo doy gloria a Dios porque, hermanos, hemos vuelto al principio bíblico. La escuela o el lugar de formación de los hijos no era el colegio, no era la universidad. El lugar de formación de los hijos era la familia. Bíblicamente y entre los antiguos era así. Las escuelas surgieron como un reemplazo para que las familias se fueron ocupando, los padres ya no tenían tiempo para los hijos, se fueron ocupando en muchas cosas, pero resulta que eso fue pasando y ya ahora la familia ha perdido protagonismo en la formación de los hijos. Y yo sí quiero llevarlos a que comprendamos, mis apreciados hermanos y amigos que están conectados en esta hora,
a que comprendamos que la familia es la primer escuela, y yo diría, debería ser la escuela donde se forma el carácter. La familia es la escuela donde se desarrolla la personalidad. Eso debería ser así y debemos nosotros tenerlo en cuenta. Quiero entonces manifestarles con cierta preocupación que sí debe ser para nosotros inquietante cómo estamos trabajando en la crianza o en la formación de nuestros hijos. ¿Cómo estamos trabajando nosotros? Es más, hay algunos solteros aquí. Hay algunos solteros aquí que de pronto dirán, bueno, esta escuela dominical como que no es para mí. Esta enseñanza como que no es para mí. Pero es que tú vas a ser padre. Es más, uno mismo hace evaluación cuando revisa este tipo de temas. Uno mismo evalúa y uno dice, bueno, ¿cómo me criaron? ¿Cómo me formaron? ¿Cómo fue mi enseñanza? Por eso entonces, valga esta mañana la oportunidad para mencionar que el niño será como se instruya siendo niño. El hombre más bien será como se instruya siendo un niño. Por eso el sabio Salomón, que es el que escribe este libro de Proverbios, nos habla de forma muy contundente acerca de este tema. ¿Y quién más que Salomón, que era hijo de David? ¿Quién más que Salomón, que era hijo de David? Entonces yo quiero invitarles a que usted allá en su casa, si tiene su Biblia a la mano, quiero invitarles a que miremos en el primer libro de Samuel. Hay 2 capítulos, uno o 2 capítulos, más bien unos 3 capítulos que vamos a tener ahí como referencia. No los vamos a leer todos, pues, pero sí vamos a tomar algunos apartes. En el primer libro de Samuel, capítulo 1 y 2, y también el capítulo 16, y bueno, y parte del capítulo 17. Vamos a mirar esos textos, vamos a mirar aquí unos textos de la palabra del Señor. Yo quiero invitarles a que compartamos este link, que compartamos esta transmisión con mucha gente, porque hay mucha gente que necesita oír todo esto. A uno le sorprende ver hoy por hoy, no sé si usted se ha dado cuenta, que la mayoría de los que salen hoy en día a las calles y protestan e insultan y no respetan autoridades y promueven toda una serie de desórdenes y vandalismos. No sé si usted se ha dado cuenta que son jovencitos, muchachos muy jóvenes. Entonces, ¿qué sucede? Ahí viene la pregunta. ¿Es un error de ellos? ¿Fallaron ellos? ¿Están fallando ellos? ¿O falló la casa? Porque si uno se pusiera a mirar, si uno se pusiese a revisar la formación que recibieron o las familias, le aseguro que dejarían mucho que pensar. Porque una persona levantada en un hogar con unos principios de respeto a la autoridad, de respeto a los principios, no se deja influenciar por ese tipo de cosas. Sin embargo, quiero que ahondemos un poco en este momento en varios detalles. En primer lugar, hablemos de una primer familia. La primer familia de la que quiero que hablemos es la familia de un sacerdote. Era un siervo del Señor. Capítulo 2 del primer libro de Samuel, a partir del versículo 12. No estamos hablando de una persona que no conociera a Dios. Vamos a hablar de Elí, un sacerdote. Era un siervo del Dios viviente. Era un siervo del Dios altísimo. No era un desconocedor de la ley divina. No. Lo que me dice a mí, hermanos, que es posible que nosotros mismos como servidores de Dios podamos fallar
podamos fallar en la crianza de nuestros hijos. Por eso es que decimos muchas veces que el evangelio o la vida cristiana no es una herencia, no, o mejor dicho, no se hereda. La vida cristiana cada quien debe experimentarla de acuerdo a la obra de Dios en él. Así es la vida cristiana. Por eso entonces cuando miramos el caso de Elí, un sacerdote, es bueno que también comprendamos que este sacerdote Elí, tenía una tarea. Era un gran hombre, apreciado por el pueblo, criticado por otros. Bueno, tenía sus cualidades. Y esas cualidades llevaron a Elí a ser visto. Porque mientras más alta la posición, mientras más alto se está, más se es visto por la gente. Bueno, este hombre Elí tiene unas virtudes. Un gran sacerdote, un hombre que dedicó sus años a servir a Dios, pero también se encuentra en él unos serios defectos. Por ejemplo, la Biblia dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Oiga, hermano, los hijos de un sacerdote, dice, eran impíos, eran hombres impíos, pero dice la Biblia, y no tenían conocimiento de Jehová. Es muy triste que en una casa donde hay un hombre que sirve a Dios, unos padres que sirven a Dios, se levanten unos hijos que desconozcan lo de Dios, que haya hijos que tengan que decir a través de los años, sí, mi papá era cristiano, pero él nunca nos habló de Dios, pero él nunca nos habló del evangelio, pero él nunca nos invitó a buscar de Dios, nunca se sentó con nosotros. A veces, hermanos, somos muy buenos para hablarle del evangelio a otros, pero no le hablamos del evangelio a nuestros hijos. Gloria a Dios. Digan amén. A veces hay padres, hermano, aunque es bueno que nosotros entendamos eso, que si hay una cosa, y no estoy diciendo con esto que sus hijos tengan que ser cristianos, que es que todos los hijos de los cristianos tienen que ser cristianos. Bueno, eso sería fabuloso, eso sería lo ideal. Pero como estamos diciendo que el evangelio no se hereda, como estamos diciendo que el evangelio, la salvación no se hereda, sino que cada quien debe vivir su propia experiencia, pero es muy extraño que en un hogar, en una familia, donde se teme a Dios, donde se habla de Dios, en un hogar donde se habla de Dios, sencillamente no se tenga en cuenta la enseñanza, a los hijos acerca de quién es Dios. Este Elí, digámoslo de esta manera, perdió el año. ¿Por qué razón? Porque aunque estaba dedicado a enseñar la ley de Dios al pueblo, ahora la otra pregunta que a uno le surge, claro, Elí estaba dedicado a enseñarle la ley de Dios al pueblo, él se la sabía al derecho y al revés, pero ¿de qué le servía a él sabérsela cuando sus hijos la desconocían? Entonces, muy bueno para enseñarle la ley y muy bueno para hablarle de Dios a los demás, pero sus hijos se estaban perdiendo en su propia casa. Hay otra cosa que es fundamental, y es que la esposa debe ser un medio, oiga bien, debe ser un medio
de bendición, de ayuda, no es una responsabilidad solo del papá. La esposa, eso es un trabajo que hay que hacer entre padres. Los padres deben trabajar arduamente y ponerse de acuerdo para instruir a sus hijos en el temor del Señor. Eso es una tarea que hay que hacer mancomunadamente. No es la tarea de uno solo, es la tarea de los padres. Yo no encuentro aquí por ninguna parte a la esposa de Elí. No sé si estaba muy ocupada en otras cosas, pero hay mujeres que pueden ser bendición. La Biblia nos habla de un hombre terco. No sé si usted lo ha leído, pero un hombre terco que hasta trató mal al rey y a sus servidores. Y lo que merecía era la destrucción, pero su esposa intervino. Su esposa medió y bueno, esa esposa le salvó la vida a ese hombre terco y le salvó la vida a sus hijos. Por eso yo pienso que la mujer sabia, dice la Biblia, la mujer sabia edifica la casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer sabia es aquella mujer que tiene temor a Dios. La mujer sabia es aquella mujer que de verdad teme a Dios y pone a Dios en el primer lugar. El sabio es el que edifica su casa oyendo y poniendo en práctica lo que dice la palabra de Dios. Ahora, así como hay mujeres que quieren ayudar en la construcción de su casa, también hay hombres como ese hombre terco que le estoy diciendo. Entonces hay hombres que dicen, hermano, pues es que si yo soy así, ella tiene que... No, usted tiene que aprender a dejar tanta terquedad. Usted tiene que aprender a dejar tanta terquedad. Es que tú crees que siempre tienes la razón. No, ayúdale a esa mujer también. No te encierres en tu terquedad. Ayúdale a esa mujer a superar esas situaciones que a veces se plantean o se presentan. Aquí necesitamos no solo mujeres sabias, necesitamos hombres sabios, prudentes, que administren bien su casa. Alabado sea el nombre del Señor. Porque entonces no vamos a decir, no, es que solo la mujer tiene que ser sabia. No, el hombre también tiene que ser sabio. Él tiene que saber, nosotros tenemos una tarea. Y más nosotros que somos cabeza de hogar. Administrar nuestros asuntos sabiamente. Pero mire que este hombre Elí no tenía aunque él tenía el conocimiento, sus hijos no tenían ni idea de la ley del Señor. No conocían a Jehová. Parece que conocían a cualquier otro Dios menos al Dios de su padre. Y eso me parece a mí fatal. Eso me parece terrible. Hermanos, por lo menos, yo diría, por lo menos, si sus hijos no son cristianos, por lo menos que conozcan realmente el Dios al que usted le sirve. Y que sepan cómo es que hay que vivir para Él. Aunque sea que lo conozcan, pero es que los hijos de Elí no tenían conocimiento de Jehová. Y lo más sorprendente de todo, lo que más sorprende, es que la Biblia dice que Elí, bueno, era muy viejo y oía todo lo que hacían sus hijos con todo Israel. Y cómo dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. Y Elí lo que les dijo fue, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena vuestra fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Usted sabe lo que está diciendo aquí la Biblia.
Y mire que Elí le dice, si pecare el hombre, les dice Elí a sus hijos, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Es que, hermano, aquí hay una situación que es compleja. Cualquiera puede decir, no, Elí les dijo. Pero es que no se trata solo de decir, se trata de actuar. Seguramente Elí, cuando alguien se portaba mal o hacía algo indebido en el pueblo, era uno de los que apoyaba que fueran tratados de la forma como la ley lo ordenaba. Y usted sabe lo que decía la ley para lo que hacían, todo lo que practicaban los hijos de Elí. Usted sabe lo que dice la ley, lo que decía la ley mosaica acerca de la gente que se portaba como se portaban los hijos de Elí. Hermano, eso era de muerte. Eso era de muerte, pero Elí era, no, hijos míos, y mire por acá. No se trata solo de decir, los padres deben aprender a actuar. Hay que corregir. No solamente hay que decir y no hagan esto y mire por acá. Y hay algunos padres que dicen, hermano, pero ¿yo qué puedo hacer? No, hermano, hay que corregir. Hay que corregir. Hay que actuar. Hay que tomar decisiones. Los hijos deben saber que usted sirve a Dios. Y que usted sirve a Dios sencillamente de una forma que honra a Dios, de una forma que realmente pone en alto la obra de Dios, pone en alto el nombre del Señor. Así que no se trata solo de decir, de advertir, y he ahí la gran falla de Elí, que él dejó que sus hijos hicieran lo que quisieran. Advirtió, pero no hubo corrección. Es a eso a lo que yo quiero llegar. Usted no puede quedarse, mi estimado padre de familia, o mi apreciada hermana que es madre de familia. Usted no puede quedar en decir, hermano, pero es que yo ya le he dicho una vez, le he dicho 2 veces, le he dicho muchas veces. No puede quedarse en ese tema de que yo ya les he dicho y bueno. No, hermano, yo pienso que aquí hay que no solo advertir, hay que corregir. Qué importante, qué fundamental es que hagamos correcciones. Hay que hacer correcciones. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que hacer correcciones. Pero además de esto, que los hijos comprendan que una cosa es con el hombre y otra cosa es con Dios. Porque es que Elí le dice a los hijos, si el hombre pecare contra el hombre, los jueces le juzgarán, pero si pecare contra Dios, ¿quién rogará por él? Pero ¿qué iban a entender los hijos si ni siquiera conocían a Dios? Si es que no tenían conocimiento. O sea que cada advertencia que Elí les hiciera para ellos, las expresiones seguramente serían, ¿y quién es Jehová? ¿Y quién es Dios? No es nada, no es nadie. ¿Y por qué hablarían así o pensarían así? Porque no tenían el conocimiento. Mi apreciado padre de familia, creo que tenemos una responsabilidad. Sus hijos deben conocer quién es tu Dios. Tus hijos deben saber quién o cuál es el Dios al que tú le sirves. Gran error el de Elí. Pero hay una diferencia. Ve, hermano, este pueblo al que pertenecía Elí, es un pueblo al que hay que amar. El pueblo de Dios hay que amarlo. Y creo que desde la casa, el lugar de adoración a Dios, hay que respetarlo. Y desde la casa se aprende eso. Yo me acuerdo, una vez el hermano Álvaro Torres nos daba una enseñanza a los pastores. Y él decía, yo no sé por qué hay hermanos que
que creen que sus hijos, por ser los hijos del pastor o los hijos del diácono o los hijos del hermano que más sirve allá, ellos pueden llegar a la iglesia y hasta agarrar el templo de cancha de fútbol o la pila bautismal de piscina de baño o pueden agarrar los instrumentos y hacer de eso lo que quieran, cuando realmente son cosas que han sido dedicadas para el servicio al Señor. Entonces el hermano Álvaro nos decía que él le enseñaba a los hijos que lo de la iglesia, lo que había dedicado ahí para el Señor, era para el Señor. Entonces, ahí es donde uno tiene que aprender el celo de la casa de Dios. Hablemoslo de esa manera, el celo de tu casa me consume. Si lo aplicamos desde ese punto de vista, claro está. El lugar de adoración. Imagínese usted que nosotros tenemos allá un piano con el que alabamos a Dios y todo eso, pero un día de estos, llega alguien por ahí que tiene un bazar, que tiene una fiesta y tienen un grupo invitado, mundano, tienen su parranda. No, que es que se nos dañó el piano, el grupo que viene se le dañó el piano, pero no vayan a la iglesia, allá la iglesia pentecostal tiene un piano y ellos se lo pueden prestar. Ellos se lo pueden prestar para que hagan su concierto esta noche. Entonces, no, como es un instrumento, pues llévelo. No, hermano, no. Yo pienso que desde la familia, yo pienso que desde la casa, yo me acuerdo que aprendí eso en mi casa, yo me gané un regaño de esos que no me olvida, porque ¿qué era una charrasca? ¿Qué era una charrasca? Un instrumento normal, una charrasca que tocaba con lo que toca vallenato, y resulta que había una presentación en el colegio y tenían que ir a cantar, tenían que ir a tocar un grupo allá, el Caimán, se va el Caimán. Y resulta que a mí se me hizo fácil decir no, porque dijeron, no, pero es que falta la charrasca, la charrasca falta. Y a mí se me hizo fácil decir, no, nosotros allá en la iglesia tenemos una. Mi papá dijo, que te vas a llevar eso para allá, olvídate, que se queden con su Caimán allá. Pero eso no es para ese tipo de cosas. Es dedicado, hermano, y uno tiene que aprender que lo que es dedicado a Dios hay que darle el valor. ¿Y dónde aprende uno eso? En la casa. En la casa. Es en la casa donde aprende el carácter de vida cristiana, es donde aprende el valor por las cosas. Por mí, ni corto ni perezoso, había llevado la charrasca y allá habían tocado con esa charrasca el Caimán. Pero hermano, creo que necesitamos aprender en esta mañana, padres de familia, necesitamos aprender en esta mañana que usted y yo tenemos una tarea enorme, pero enorme, y es la de enseñar a nuestros hijos. Hay otra familia que menciona la Biblia en el capítulo 16 y 17 de ese primer libro de Samuel, la familia de Isaí. La familia de Isaí es una familia que aprendió pertenencia por el pueblo. Esa es otra cosa. A mí me parece fatal, me parece terrible que los padres hablen mal de la iglesia y de los hermanos con los hijos. No tienen cuidado y hablan mal del hermano, del pastor, de la hermana, hablan mal de todo el mundo, delante de todo el mundo y hasta de los hijos. Y después esos hijos no quieren ni ver a esos hermanos, ni quieren ir al culto. Y después están diciendo, yo no sé por qué ese muchacho le tendrá como fastidio a la iglesia, pero es que no se dan cuenta lo que se ha hecho en casa. Ojalá, hermanos, tengamos sentido de pertenencia y le enseñemos a nuestra familia el sentido de pertenencia. Elí no sabía que estaba levantando en su casa unos futuros sacerdotes, pero él mismo, por no formarlos, destruyó su vida y hasta el futuro de sus hijos. Destruyó todo, acabó con todo, por ser un mal padre. Pero Isaí levantó a sus hijos con un sentido de pertenencia por el pueblo, tanto que sus 3 hijos mayores
Si usted lee esos capítulos 16 y 17 del primer libro de Samuel, usted va a descubrir que los 3 hijos mayores de Isaí eran hombres que iban a la guerra, seguían al rey Saúl porque tenían sentido de pertenencia por el pueblo, y que cualquiera que se levantara contra el pueblo al que ellos pertenecían, ahí estaban para defenderlo. Eran hombres que tenían sentido de pertenencia por su pueblo. Hermanos, hay que despertar, por favor, hay que despertar. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Si no le estamos enseñando el sentido de pertenencia por la iglesia, por la obra de Dios, por el pueblo. Si tú hablas mal de la iglesia delante de tus hijos, no espere que tus hijos hablen bien de la iglesia. Quiero que usted sepa una cosa: la iglesia no es hecha con hombres perfectos y mujeres perfectas. ¿Sabe qué es lo glorioso de esto? Que en medio de un pueblo imperfecto, Dios ha ido perfeccionando una iglesia. Entonces no somos perfectos. No somos perfectos. No somos la iglesia perfecta. Humanamente no lo somos. Pero Dios, el dueño de esta iglesia, es perfecto. Y gloria a Dios, porque en medio de una generación perversa, Dios ha llamado hombres imperfectos, mujeres imperfectas, para hacer una iglesia gloriosa para la honra y la gloria de su nombre. Mire que David, ¿dónde aprendió David ese valor por su pueblo? Que cuando oyó a ese gigante decir: venga, mándenme a alguien aquí, y hablando mal contra el pueblo. Y cuando David escuchó eso, dijo David: ¿quién es este incircunciso que viene a desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Hermano, ¿sabe qué me dice a mí? David se levantó en una casa donde le enseñaron que ese pueblo, el pueblo de Dios, es un pueblo de respeto. Aleluya. Es un pueblo al que hay que amar, al que hay que respetar. Eso es tener sentido de pertenencia. Tú perteneces a una iglesia, no a cualquier iglesia. Tienes que enseñarle a tus hijos que tú no perteneces a cualquier iglesia, que tú perteneces al mejor pueblo. Ay, hermano, mire, ojalá ocurriera con nosotros como pasó con Noemí y con Ruth. Que ojalá pudiera decir los que están detrás de nosotros, los hijos, ojalá hasta las nueras, los yernos, y todos pudieran decir: tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. No me voy a ir, no, tu Dios es mi Dios. Ahora, Ruth la moabita no pertenecía a ese pueblo, no pertenecía, era de Moab, pero aprendió al lado de Ruth a conocer al lado de Noemí, aprendió a conocer el Dios de su suegra Noemí. Aleluya. Hermanos, no se trata solo a los hijos, permítame ubicarlos en este contexto y decir: tus yernos, tus nueras, tu familia en general debe conocer el Dios al que tú sirves. Que llegue al punto de decir: no, el Dios de mi suegro, de mi suegra, ese será mi Dios, el pueblo de ellos será mi pueblo. Pero que no tengan que decir: no, mire, yo que voy a estar en esa religión del suegro o de la suegra, o del cuñado, o no sé qué, yo que voy a estar allá, esa gente mala, esa gente habla mal, esa gente no sé qué. No, hermano, que ojalá aprendamos a difundir el conocimiento de este Dios tan extraordinario que tenemos. Habla bien de Dios. Cuéntales a todos, cuéntale a tu familia,
Cuéntale a los tuyos lo grande que es este Dios. Yo sé que el tiempo ha avanzado, pero regáleme unos minutos más, porque quiero llevarlos a que comprendamos que Isaí no sabía, alabanzas al Señor, Isaí no sabía que de sus lomos, Isaí no sabía que dentro de su casa, Isaí no sabía que entre sus 8 hijos, él estaba formando un rey para Israel. Oh, aleluya. No sabía. A mí me llama la atención que Dios le habla al profeta Samuel y le dice, ve a Belén. Y luego le dice, ve directamente a la casa de Isaí. Yo pregunto, ¿no había más hombres con familia en Belén? ¿No había más hombres que tuvieran hijos en Belén? Claro que sí, seguramente habían muchos, pero escúcheme algo, no fue solo llegar hasta la casa y ya, no. ¿Sabe qué hizo Samuel? Samuel invitó a Isaí. Oh, alabanza, hermano, vea, esto a mí me pone la piel de gallina, digámoslo así, me emociona en esta mañana. ¿Y por qué se lo digo? Porque es que Dios sabía que Isaí le había enseñado a sus hijos el sentido de pertenencia por su pueblo, pero no solo eso. Isaí les había enseñado a ir juntos a adorar, a rendirle sacrificio a Dios. Por eso, la unción sobre David y todo lo que ocurrió ese día no fue simplemente por una visita informal que Samuel hizo en la casa de Isaí. No, señor, lo que ocurrió ese día es que Samuel llegó ahí a casa y ya invitó a Isaí a ofrecer sacrificio al Señor, e Isaí invitó a sus hijos. Y escúcheme bien, todos sus hijos, oiga bien, todos sus hijos fueron con Isaí, su padre, a adorar. Ellos sabían cómo se adoraba a Dios. Ellos sabían ofrecer sacrificios a Dios. Ellos lo sabían. Oh, padres de familia, pregunto, ¿tus hijos saben rendirle culto a Dios? ¿Tus hijos saben lo que es hacerle culto a Dios? ¿Tus hijos saben lo que es orar antes de acostarse? ¿Tus hijos saben lo que es dar gracias a Dios al levantarse? ¿Tus hijos saben lo que es hacer una oración antes de ingerir un alimento? Eso lo saben tus hijos. Tus hijos saben lo que es ir al templo y a escuchar la palabra de Dios. Tus hijos saben eso. Pero si por lo menos hoy, en un culto como este que tenemos, si tú eres de los que te sientas a ver el culto y ni siquiera sabes si sus hijos están ahí o no, ni siquiera se sienta con ellos, ni siquiera, hombre, por lo menos ni siquiera a la hora de la clase de los niños se sienta con el niño o con la niña a decirle, mire, vamos a adorar al Señor, es tu clase, es tu lección, vamos a cantar, vamos a adorar. Y si no lo haces con él, ¿cómo pretendes tú que tu hijo conozca al Dios tuyo? Hermano, Isaí, cuando Samuel lo invitó, se llevó a sus hijos. Claro, a Isaí se le olvidó el hijo menor, el octavo hijo. Se le olvidó el octavo. El menor no tenía mucha importancia, era un niñito, pero ese niñito ya sabía adorar. No, pero es que David está ocupado. Si lo llamo ahorita, quedan las ovejas solas allá. Es que las ovejas se quedan solas en el rebaño. Y el rebaño queda solo, perdón, allá en los pastos. Entonces, ¿qué hacemos? No voy a traerlo. No te confundas. El que menos porte tenía de rey, terminó con la unción de Dios para ser rey sobre Israel. Tú no sabes a quién estás criando en casa. Tú no sabes qué propósitos tenga Dios. Pero óigame una cosa, los propósitos de Dios con tus hijos no dependen solo de Dios. Eso no se trata de que, ay, qué suerte tuvo el hermano. No se trata de decir, perdóneme y me pongo aquí como ejemplo para no usar el nombre de otro, decir, qué suerte tuvo la hermana Zoraida y el hermano Rosenberg con el hermano Obed, mire, su hijo, pastor y servidor, y tantos años sirviendo al Señor y toda su vida, qué suerte tuvo la hermana. No se trata de suerte, algo bueno hicieron desde la infancia de ese niño.
o de ese hombre. Algo bueno surgió desde la infancia, algo bueno ocurrió, algo bueno se enseñó. Y hay hijos que de pronto no son cristianos, pero respetan, oiga bien, respetan lo que tiene que ver con el Dios tuyo. Distingo una familia que sus hijos ni eran bautizados, pero vea, esos muchachos, en ese entonces que no eran bautizados ni nada, pero esos muchachos no se metían ni siquiera a enamorar a una hermana de la iglesia. Y los hijos eran inconversos. Esos muchachos no eran cristianos, pero ni se metían a enamorar a una hermana inconversa, una hermana de la iglesia. Esos inconversos que no eran ni bautizados, no, ni siquiera enamoraban a una joven de la iglesia. ¿Y por qué? Porque ellos decían, no, es que nosotros hemos aprendido desde mi casa que la iglesia se respeta, que lo de Dios es sagrado, y yo no voy a hacer ocasión para que una hermana pierda su salvación. Eso lo habían aprendido desde la casa. Ya después Dios obró en ellos. Ahora son salvos y servidores y todo lo demás. Pero es importante que nosotros comprendamos eso. Es importante que nosotros tengamos en cuenta, mi estimado padre de familia, mi estimada madre de familia, tengamos en cuenta que es una tarea nuestra. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí entonces tenemos a este David que fue ungido como rey y todo lo demás, y con un sentido de pertenencia y dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias por su pueblo. Eso hay que enseñárselo a los hijos, hermanos. Eso hay que enseñárselo a los hijos. Y terminamos con un caso también del primer libro de Samuel en el capítulo 1 y capítulo 2. Hablando acerca de Ana. Ese Samuel que ungió a David es el producto de un milagro que Dios hizo en el vientre de Ana. Dios hizo del vientre de Ana un vientre fructífero, porque era un vientre estéril, y Dios le dio vida a ese vientre que estaba muerto. Dios le dio vida, lo hizo fructífero, y ahí se crió Samuel en ese vientre que fue un milagro hecho por Dios. Pero permítame y le digo, Ana estaba pendiente de su hijo, oraba por él, le llevaba lo necesario y lo instruía y lo ayudaba y todo lo demás. Ana estaba pendiente de su hijo porque dijo, lo dedicaré al Señor. Ana tomó esa decisión, voy a dedicar mi hijo al Señor, se lo voy a dedicar al Señor. Hizo todo lo posible y lo dedicó al Señor. Pero Ana, es que no tenías hijos. Bueno, Dios hará algo, pero yo dije que se lo voy a dedicar al Señor. Y ahí está el gran sacerdote, y ahí está el gran juez de Israel, el que ungió a ese hombre llamado David. Ahí está el que unió aún al rey Saúl. Ese gran sacerdote, ese gran juez, ese gran hombre de Dios. Pero todo llegó a ser ese gran hombre porque hubo una madre que lo dedicó siempre al Señor. Su instrucción, su formación, su orientación. Por eso, instruye al niño. Hermano, tú no sabes si tengas a un pastor en tu casa, no sabes si tienes a un profeta, no sabes si tienes en tu casa un monarca, tú no sabes qué tienes en casa, solo tienes que hacer el trabajo. Es más, yo le diría, permítame decirlo y siento de parte de Dios decirle, levanta a tu hijo como si estuviera levantando un rey para el mundo, pero no lo levantes como si estuvieras levantando a un pecador como los hijos de Elí. No lo levantes como si estuvieras levantando ahí gente sin ningún sentido. No, hermanos, tristemente la Biblia dice que los hijos de Elí no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Dios les dio tiempo, hermanos, aprovechemos el tiempo. Aprovechemos el tiempo que el Señor nos da. Aprovechemos el tiempo que el Señor nos está dando para levantar a nuestros hijos. Alabado sea el nombre del Señor. Y tú debes evaluar. Yo te quiero invitar en esta mañana y quiero terminar diciéndote esto. Es tiempo, padre de familia, tiempo de evaluar en qué estamos fallando. ¿En qué fallé?
¿En qué estamos fallando? No esperes que llegue el día en el que Dios ya no quiera saber nada de tu familia. Yo quiero decir, seguro Dios está hablando con alguien en esta hora y Dios le está advirtiendo y diciéndole, revisa en qué estás fallando, revisa en qué estás fallando y evítate un inconveniente y evítate dolores de cabeza, pero revisa en qué estás fallando. ¿Por qué no oramos? Pero en esta mañana yo quiero hacer una oración, no por las familias en general, sino quiero hacer una oración por los padres. Yo quiero orar por los padres. Quiero orar por los padres. ¿Para qué? Para que el Señor nos dé la habilidad, nos dé la sabiduría, nos dé el temor para instruir a nuestros hijos como Dios manda que se le instruyan. Oh soberano Señor, en esta mañana te alabo, mi Dios, en esta mañana te alabo, mi Señor, en esta hora. Recibe la honra, recibe la gloria en esta mañana. Oh, mi amado Señor, danos familias que te sirvan. Oh, danos padres, padres temerosos de tu palabra. Padres que piensen en sus hijos no ahora, sino a futuro. Que sepa que lo que ellos hagan hoy por sus hijos, oh Dios, lo que ellos hagan por sus hijos hoy resultará en bendición o en dificultades el día de mañana. Derrama bendiciones, Señor. Derrama bendiciones. Danos sabiduría a nosotros como padres. Danos sabiduría, Señor. Danos la sabiduría necesaria. Danos el temor para poder instruir a nuestros hijos bajo tu palabra, bajo el principio bíblico. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos, Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones para todos en el nombre del Señor Jesús y vamos a continuar con el orden de este culto.